Mateo 4, capítulo 11 dice: el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. No vamos a entrar en ese texto, el texto de la tentación de Jesús, pero simplemente para, en plan de introducción, mencionar aquí la presencia de los ángeles, tanto los malos como los buenos, en este simple versículo, pasada la tentación de Jesús, 40 días que Jesús había soportado, y luego después de ayuno, ¿no? Y luego después la tentación del diablo contra él, y dice que terminado esta tentación, el diablo se retira, y otro texto del Evangelio dice que se retira hasta otro momento oportuno. Entonces el diablo se retira, y luego dice el texto, versículo 11, que vinieron los ángeles y le sirvieron, ¿no? Aquí vemos ya una de las funciones de los ángeles que pasaremos más adelante, pero aquí ya se nos adelanta, ¿no? Que es servir, y el diablo y los demonios pues son ángeles también, ya veremos, pero ángeles malos que se han rebelado y están ahora en contra de Dios y de su iglesia, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que dice nuestra confesión sobre este tema. Primero, son tres puntos de nuestra confesión sobre este tema. El primero dice: creemos en la existencia de seres espirituales creados por Dios para servirle, llamados ángeles. Creemos en la existencia de Satanás, un ángel que se rebeló contra Dios, constituyéndose en enemigo declarado de Dios y acusador de los redimidos. Luego, creemos en la existencia de demonios, quienes siguiendo a Satanás están organizados en huestes celestiales de maldad, cuyo destino es el lago de fuego y azufre para condenación eterna. Aquí vemos en el primer párrafo que los ángeles existen. Segundo, que son seres espirituales. Tercero, que son creados por Dios. Cuarto, que su propósito es servirle a Dios. Luego, en el segundo párrafo, vemos que Satanás existe. Es un ángel que se rebeló en contra de Dios. Y tercero, es enemigo de Dios y de los creyentes. Y ahora en este tercer párrafo, vemos que los demonios existen. Ellos siguieron a Satanás en su rebelión en contra de Dios. Tercero, ellos tienen una organización. Y cuarto, su destino es la condenación eterna en el infierno. Para tratar de este tema, pues tendremos como base la teología sistemática de Louis Berkhof y la forma como él ha organizado este asunto. Y lo primero que vamos a ver es sobre la doctrina de los ángeles en la historia, ¿no? Desde los meros principios de la era cristiana, es decir, en la iglesia primitiva, se encuentran evidencias claras de la creencia en la existencia de los ángeles. Unos eran reconocidos como buenos y otros como malos. Los primeros eran tenidos en autoestima como seres personales de un orden elevado, dotados de libertad moral, empleados en el gozoso servicio de Dios y ocupados por Él para administrar el bienestar de los hombres. Según los antiguos, ellos tenían algún tipo de cuerpo etéreo, por así decirlo. Ya vemos que esto no se mantuvo, esta idea no se mantuvo porque no es bíblica. Es decir, los ángeles al fin de cuentas son seres espirituales. Había una convicción general que los ángeles fueron creados buenos, pero que algunos abusaron de su libertad y cayeron apartándose de Dios. El primero, Satanás, y luego los demonios, ¿no? Y que la causa de su caída fue el orgullo y la ambición. A hablar de la idea general de que los ángeles buenos ministraban a las necesidades y al bienestar de los creyentes, algunos acariciaban la noción específica de que los ángeles servían como guardianes, ¿no? ¿Ya habéis escuchado eso de el ángel de la guardia, ¿no? El ángel guardián, ¿cómo se dice? El ángel de la guardia, bueno. Sí, pero guardián. Yo pensaba que era guardián, pero el ángel de la guardia, pues igual que en portugués. Las calamidades de varias clases, como enfermedades, accidentes y pérdidas, se atribuían frecuentemente a la perniciosa influencia de los malos espíritus, los ángeles malos, los demonios.
y ya había una idea de jerarquía angélica, ¿no? Agustín, que vivió por el siglo IV, insistía en el hecho de que los ángeles buenos habían sido recompensados por su obediencia, con el don de la perseverancia. Es decir, que la decisión respecto a los ángeles ya se ha tomado y ya no hay segunda oportunidad, tanto para bien como para mal. Es decir, los ángeles están en un estado en que el hombre estará después de su muerte física, un estado eterno. Es decir, los que se han rebelado y se han caído no tienen más oportunidad de arrepentimiento, están condenados por toda la eternidad. Y los que han decidido, se han decidido a favor de Dios, mantenerse buenos, fieles al Señor, pues también han utilizado ya, por así decirlo, si es que podemos utilizar esta expresión, han utilizado ya de su libre albedrío, y de manera que ya se han decidido y permanecerán eternamente en los cielos. Así como nosotros en el cielo no tendremos más oportunidad de caer. Yo creo que nadie quiera esa oportunidad igual, pero es la condición de los ángeles. Desde los primeros siglos ya se pensó de esta forma, ¿no? Vale. Durante la Edad Media, ya vamos a ir por el siglo, entre el siglo V y el XV, quedaban todavía algunos que se inclinaban a aceptar que los ángeles tenían cuerpos, pero ya era una opinión muy débil, es decir, que se había perdido, porque ya se empezó a entender que realmente los ángeles eran seres espirituales, y veremos que esto es lo que dice las Escrituras, ¿no? Las apariciones angélicas se explicaban dando por hecho que en tales casos los ángeles adoptaban formas corporales temporalmente para entregar las revelaciones que se les encomendaban, ¿no? Veremos más adelante que hubo varias apariciones de ángeles a lo largo de las Escrituras, pues para revelar distintas cosas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, se apareció a María, se apareció a José. Lo vemos cada Navidad, ¿verdad? En las representaciones. Los niños vestidos de ángeles, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque por un lado, un ángel se le apareció a María anunciando el nacimiento de Jesús, y por otro lado, cuando nace Jesús, los ángeles cantan, ¿no? Un coro celestial, exactamente. Por eso dice la canción, cantan ángeles, ¿no? Es una canción bíblica realmente, porque los ángeles cantan, y han cantado cuando nació Jesús. En cuanto al tiempo de la creación de los ángeles, la opinión dominante era que fueron creados al mismo tiempo que el universo material. En tanto que algunos sostenían que los ángeles fueron creados en estado de gracia, la opinión más común era que habían sido creados en estado de perfección natural. La existencia de los ángeles de la guarda encontró muy grande aceptación durante la Edad Media, ¿verdad? Bueno, el tema de cuándo fueron creados los ángeles, eso es un tema también de discusión a lo largo de la historia, y al fin de cuentas no lo sabemos porque la Biblia no dice cuándo fueron creados, solamente que fueron creados. Así que cuándo fue no es muy importante. Lo importante es que fueron creados por Dios. Durante el periodo de la Reforma no hubo nada nuevo respecto a la doctrina de los ángeles. Tanto Lutero como Calvino, por ejemplo, y otros reformadores tuvieron un vívido concepto de su ministerio, y particularmente de la presencia y poder de Satanás como enemigo de la iglesia, ¿no? Y de los creyentes. Calvino, por ejemplo, afirmaba el hecho de que Satán, el diablo, está bajo el control divino, y que aunque algunas veces es el instrumento de Dios, solo puede trabajar dentro de límites prescritos, ¿no? Normalmente esto es lo que consideramos hoy y creemos hoy respecto a los demonios y al diablo, ¿no? Que ellos tienen su rango de actuación, por así decirlo, pero que dentro de lo que permite Dios. Y bueno, la historia de Job nos da base bíblica suficiente para creer de esta forma, ¿no? Que sí, el diablo, los demonios existen, actúan, pero dentro de lo que permite Dios, dentro de su soberanía. En cuanto al trabajo de los ángeles buenos, la opinión general era de que su tarea especial es servir a los herederos de la salvación. No había, sin embargo, un acuerdo general respecto a la existencia de los ángeles guardianes.
dentro de lo que es la reforma protestante, ¿no? Algunos apoyaban este concepto, otros se oponían a él, todavía otros rehusaban pronunciarse a favor o en contra de los ángeles guardianes. Y es porque en la Biblia no se dice en ningún momento sobre los tales ángeles de la guarda, ¿no? Mira lo que dice esta confesión de fe belga del siglo XII, que trata sobre la creación de los ángeles y la doctrina de los ángeles en sí. Dice: Dios también creó a los ángeles buenos para que fueran sus mensajeros y sirvieran a sus elegidos. Algunos de estos ángeles buenos cayeron de su excelencia en la que Dios los creó, yendo a la eterna perdición. Y los otros, por la gracia de Dios, han permanecido firmes y continúan en su primitivo estado. Básicamente lo que creemos hasta el día de hoy: los ángeles fueron criados, existen, algunos se han revelado y otros se han mantenido fieles, y esta es la condición eterna suya, ¿no? Tanto de los demonios, Satanás y demás, cuanto de los ángeles humanos, ¿no? Vale, pues seguimos. Vamos al siguiente punto. Hemos hecho ahí un breve recorrido dentro de la historia de la iglesia sobre lo que pensaron la iglesia y los creyentes a lo largo de la historia hasta los días actuales, más o menos, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco más sobre lo que dice algunos puntos dentro de la doctrina de los ángeles, ¿no? Y el primer punto es el más obvio: los ángeles existen, ¿verdad? De alguna manera, no sé si alguien ya los ha visto o qué piensa, pero la Biblia lo deja claro: los ángeles existen. La Biblia no hace un intento deliberado de probar la existencia de los ángeles, simplemente da por hecho que existen. Ninguno de los que se inclinan ante la autoridad de la palabra de Dios puede dudar de la existencia de los ángeles, ¿no? Como vimos en los textos ya mencionados arriba en nuestra confesión de fe, que no he leído todos, pero aquí el de Mateo ya nos es suficiente. Bueno, tercero punto sobre la cuestión de los ángeles. Existen, vale. Entonces, ¿cuál es su naturaleza? Lo primero, son seres creados por Dios. La creación de los ángeles ha sido negada en algunas ocasiones, pero está claramente demostrada en las Escrituras y no hay cómo huir de eso. Entonces, a diferencia de Dios, ¿os acordáis que cuando hemos visto sobre la doctrina de Dios, hemos dicho que Dios no ha sido creado? Dios simplemente existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Entonces, Dios no tuvo un principio. Entonces, a diferencia de Dios, los ángeles sí son seres creados en un dado momento específico, creados por el propio Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 16 dice: en Él, en Dios o en Cristo, fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Vale, pues cuando el texto dice todas las cosas, ya está claro que son todas las cosas. Pero para dejar aún más claro, dice todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, que son visibles y que son invisibles. Y ahí, para dejar aún más claro que está tratando de cosas físicas y cosas espirituales, dice tronos, señoríos, principados, potestades. Son términos para órdenes espirituales, angelicales. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por lo tanto, son seres creados. Dios lo creó. El propio Satanás lo creó Dios, porque es un ángel revelado y caído, ¿verdad? Entonces, como he dicho ya, el tiempo de su creación no se puede fijar con exactitud. La opinión de algunos, basada en Job 38, versículo 7, es de que fueron creados antes de todas las demás cosas. Ya otros dicen que fueron creados ahí durante los 7 días de la creación. Y la verdad es que no podemos saber cuándo fueron creados, porque no nos dice cuándo fueron creados. Lo más cierto, lo más seguro, es decir,
Es decir, la única afirmación segura parece ser que fueron creados antes del séptimo día. Porque allí sí, toda la creación ya estaba terminada. Y Dios simplemente descansó de todo lo que había hecho. ¿Verdad? Entonces, si fue creado antes del primer día, si fue creado en el tercero y el cuarto, pues la narrativa del texto bíblico de la creación no trata de la creación de los ángeles. Y otros textos bíblicos sabemos que fueron creados, como en Colosenses 1:16. Entonces, por no estar en Génesis, se dice que fueron creados antes. Pero otros dicen, según Job, que fueron creados en algún momento allí de los 7 días. Da igual, no hay ningún problema. Puede empezar uno lo que quieran de cuando fue creado, porque como he dicho, lo importante no es cuándo, sino que fueron creados. El tiempo bueno, eso ya lo he dicho, ¿no? Está ahí el texto de Job 38, versículo 4 y 7, cuando dice que de las estrellas del alba se regocijaban todos los hijos de Dios, porque esa expresión, los hijos de Dios, es una expresión para ángeles, ¿no? Entonces Dios pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo he puesto la piedra angular y cuando alababan junto todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Pero es un texto aislado que es un versículo, no se puede sacar de ahí una doctrina, ¿no? De exactamente cuándo fueron creados los ángeles, simplemente es una idea que se tiene. Y además es un texto poético, entonces no se puede hacer doctrina de un texto, y menos aún cuando es un texto poético. Bueno, siguiendo. Este mismo texto de Job habla de estrellas, así que puede que el cielo y la tierra ya hubieran sido creados. Bueno, esto aún sobre el cuándo ya hemos pasado de ahí. Vale, vamos al siguiente punto, punto B. Primero, son seres creados. Segundo, son seres espirituales y por lo tanto incorpóreos. He dicho incorpóreos porque bueno, nosotros también somos seres espirituales, porque tenemos espíritu, ¿no? Y tenemos cuerpo también. En el caso de los ángeles, son espirituales pero no tienen cuerpos. Bueno, esto ha sido siempre disputado. Los judíos y muchos de los primitivos padres de la iglesia les adjudicaron cuerpos aéreos o de fuego. Y se ha dicho un montón de cosas sobre las manifestaciones angélicas y qué cuerpo pudieran tener. Pero la iglesia de la Edad Media llegó a la conclusión de que son seres espirituales puros. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a leer ahí Mateo 12:45. Está ahí en la pantalla, ¿no? Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus, hablando de los demonios, ¿no? Peores que él, y entran y habitan allí. Y el estado final de aquella persona viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación malvada. Bueno, no vamos a entrar en el texto, que puede ser polémico incluso. Pero Jesús está enseñando sobre cuando se le quita el demonio de una persona y luego pues esta persona no se convierte, por lo tanto el Espíritu Santo no viene sobre esta persona, y ahí esta persona pues puede venir a llegar a estar en un estado peor que lo anterior, porque ya vienen más demonios para ocupar aquel espacio, ¿no? Es más bien en general lo que está diciendo Jesús. Entonces de ahí vemos que una cosa es ser liberto, otra cosa es ser salvo, ¿vale? Si uno es liberto de demonios, luego tiene que acudir a Dios, entregar su vida a Jesús para ser salvo, porque si no, pues se empeora la vida de uno, porque vienen otros 7 espíritus, como dice ahí, peores que el primero. Pero ¿por qué estamos hablando de esto? Para decir que pues nos da a entender que realmente son seres espirituales, porque 2 cuerpos no ocupan el mismo lugar al mismo tiempo. Se da a entender que realmente son seres espirituales ahí los ángeles, ¿no? Y bueno, espirituales e incorpóreos, digo, ¿verdad? Que no tienen cuerpo. Aún después de eso, algunos teólogos católicos romanos y hasta luteranos y reformados les atribuyeron cierta corporeidad más sutil y pura. Pero bueno,
diciendo que son cuerpos diferentes, sujetos a algunas limitaciones espaciales, pero la verdad, desde hace años y según creemos, realmente no tienen cuerpos. Luego respetamos los que piensan de manera diferente. Pero el término espíritu viene del griego pneumata y significa precisamente que no tiene carne ni hueso. En Efesios capítulo 6, versículo 12, cuando Pablo está enseñando sobre la batalla espiritual, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etc. Entonces, ahí parece que me deja claro que realmente no es una lucha física, corpórea, sino espiritual, en el sentido de que estamos luchando contra quienes no tienen cuerpo. A ver, pueden poseer el cuerpo de alguien, pero ellos mismos no tienen cuerpo, ¿no? No son todos los espíritus enviados con la función de servir a los que serán herederos de la salvación. Espíritus aquí en el sentido de que no tienen carne ni hueso. Cuando dijo Jesús a Tomás, después de la resurrección, cuando se presenta resurrecto y Tomás no lo cree, ¿qué dice Jesús? Mira, Tomás, pon el dedo aquí, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, dice Jesús. Lo que estaba diciendo Jesús es, mira, yo tengo carne y hueso, yo soy el mismo Jesús resucitado y mi cuerpo está aquí. No soy un espíritu, solamente ahí vagando, dice, andando por ahí, vagando. Yo tengo cuerpo y hueso, ¿no? Estoy resucitado. Entonces, nos da a entender que estos ángeles, el texto que he mencionado, que nuestra lucha es contra seres espirituales, ¿no? El texto de Jesús cuando dice a Tomás, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo, ¿verdad? Entonces, para finalizar sobre ese tema, pues creemos que son seres espirituales e incorpóreos. Son criaturas, por tanto finitas y limitadas, aunque guarden una relación más libre en cuanto al tiempo y el espacio que los hombres, tampoco pueden estar simultáneamente en dos o más lugares al mismo tiempo. Entonces, cuando decimos que son seres espirituales e incorpóreos, no estamos diciendo igual que son igual a Dios o tienen los mismos atributos de Dios. No, los ángeles solo pueden ocupar un mismo lugar, no pueden estar a la vez en varios sitios al mismo tiempo. Entonces, pues los demonios están en todas partes, pero no son omniscientes y no son omnipresentes, por ejemplo, ¿no? Y no tienen omnipotencia tampoco. Entonces, esto significa que no están en tu cabeza para saber lo que estáis pensando, ¿verdad? Sí, esta es una cosa también interesante. Ahora sí, conocen al hombre desde su creación. Entonces, la manera, sabéis que con el tiempo los gestos nos denuncian, ¿verdad? Nos delatan, exactamente. Entonces, claro, los demonios, los espíritus malignos conocen al hombre de muchos años. Entonces, tienen un conocimiento humano mayor que cualquier otro ser. Y los ángeles también, obviamente los ángeles buenos. Cualquier otro ser en el sentido humano, ¿no? Porque Dios es quien conoce de verdad el hombre. Lo que quiero decir es que, aunque no pueda saber lo que estás pensando, puede intuir con mucha seguridad lo que estamos pensando basado en la forma como procedemos. ¿Me explico? Vale. Siguiente. ¿Por qué esto? Porque son seres racionales y morales. Y bueno, también inmortales, en el sentido de que existen eternamente.
como he dicho, ya han tomado su decisión y su estado es eterno. Los demonios van al infierno por toda la eternidad y los ángeles buenos al cielo por toda la eternidad. Entonces, en ese sentido son inmortales, no dejarán de existir, seguirán existiendo por toda la eternidad. Entonces, esto significa que son seres personales, tienen inteligencia y voluntad, por eso pueden leer nuestros gestos, nuestra forma de vida, y desde que el hombre ha sido creado, pues conoce al ser humano. Entonces, no son omniscientes, pero son superiores a los hombres en conocimiento, por supuesto, y en poder también. Nadie sabe el día ni la hora, ni aun los ángeles de los cielos, solo mi Padre. No tienen todo conocimiento. Omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia son atributos exclusivos de Dios. ¿Vale? Son seres morales, por tanto, se encuentran bajo obligación moral. Son recompensados por la obediencia y castigados por la desobediencia. Es lo que les está pasando ahora mismo. Como seres morales, estaban obligados a obedecer. Una parte ha desobedecido y ahora sufrirá la consecuencia por toda la eternidad. Y los que se han mantenido fieles, pues gozarán de esta recompensa, de esta obediencia por toda la eternidad. Un texto, Mateo 25:31, para dejar esto claro. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. El Señor viene con sus santos ángeles con él. Vuestro padre es el diablo, Juan 8:44, y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, de sí mismo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. Están bajo obligación moral, ¿verdad? Y los malos, pues, van a sufrir la consecuencia de esta maldad, y por eso dice ahí que él miente. Cuando él miente, de sí mismo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira, y sufrirá las consecuencias de eso, ¿verdad? Ha habido una gran cantidad de inútiles especulaciones acerca del tiempo y carácter de la caída de los ángeles. ¿Cuándo han caído los ángeles, Satanás y los demonios? ¿Y cómo han caído? La teología protestante, la que creemos, sin embargo, se ha satisfecho generalmente con el conocimiento de que los ángeles buenos retuvieron su estado original, fueron confirmados en su posición y ahora son incapaces de pecar. Los ángeles buenos también son inmortales, en el sentido de que no están sujetos a la muerte. Refiriéndose a esto, se dice que los santos en el cielo son como ellos, o la Biblia dice que los santos en los cielos son como ellos, es porque ahora ya no pueden pecar, igual que nosotros tampoco podremos pecar. Además de todo eso, se les palabrita, gran poder, forman el ejército de Dios, siempre listos para ejecutar las órdenes del Señor. Los ángeles malos forman el ejército de Satanás, inclinados a intentar destruir el trabajo del Señor. Muy bien. A los ángeles buenos no solamente se les llama santos, sino también se dice que son elegidos. 2 Corintios 11:14 dice que son ángeles de luz. No vamos a leer todos esos textos, pero simplemente los menciono, ¿no? Se dice también que siempre contemplan la faz de Dios. Todos esos textos hablan de los ángeles buenos. Dice que son nuestro ejemplo en hacer la voluntad de Dios, y dice que poseen vida inmortal. Ahí, además de santos, se les llaman ahí por cinco diferentes nombres más, ¿no? Elegidos, ángeles de luz, que se contempla la faz de Dios, nuestro ejemplo, y que poseen vida inmortal. Vamos al siguiente punto. Hemos hablado de, primero, que los ángeles existen. Segundo, hemos hablado de su naturaleza. Fueron creados por Dios.
Luego hemos visto que son seres espirituales y sin cuerpo. Luego que son seres racionales, morales y inmortales, que son parcialmente buenos y parcialmente malos, porque algunos se han decidido rebelarse contra de Dios y otros se han mantenido fieles. Y ahora vamos al siguiente, su número y organización. Su número. ¿Cuántos ángeles existen sobre la faz de la tierra o en el cielo? ¿Quiénes saben? Nadie lo sabe. Bueno, Dios lo sabe, obviamente. En Deuteronomio capítulo 33, versículo 2, leemos que el Señor vino de Sinaí, de entre 10 millares de santos ángeles. En el Salmo 68, versículo 7, el poeta canta: los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millones. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Descripciones que más bien nos dan a entender que hay un número casi para nosotros incontable de seres espirituales angélicos, ¿no? Y esto hablando solamente, estos textos hablan simplemente de los ángeles buenos. En respuesta a la pregunta de Jesús dirigida a un espíritu inmundo, la respuesta fue: me llamo Legión, porque somos muchos. Una persona que estaba endemoniada, Jesús va a libertarle y pregunta su nombre y él dice: somos Legión, porque somos muchos. La legión romana no era siempre igual, sino que variaba de 3.000 a 6.000 soldados dentro de una misma persona. La legión de demonios dentro de una misma persona. Y Jesús los expulsa con una simple orden. Y estos demonios se van a los cerdos, que se precipitan en un barranco. Exacto. En Getsemaní, Mateo 26, 53, Jesús dijo cuando la tropa vino a tomarle prisionero: fijaros, ¿acaso piensas que no puedo ahora mismo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Es decir, sí, pero la idea aquí de 12 legiones, sabes que el 12 es muy simbólico, ¿no? Entonces, es más bien Jesús está diciendo: mira, ¿qué pensáis? Que yo no puedo clamar ahora mismo y todo el ejército celestial, es decir, la perfección del ejército celestial viene por mí en un momento. No lo hago porque el propósito de mi Padre, el propósito nuestro es morir, entregar nuestra vida, entregar mi vida para salvar a los pecadores. Pero si no fuera por eso, con una simple palabra venía todo el ejército celestial contra vosotros que estáis ahí, y obviamente en menos de un segundo se fulminaría cada uno de ellos. Y desde luego Jesús no necesitaba ningún ejército de ángeles, Él mismo podía dar la orden. Finalmente leemos en Apocalipsis 5:11: miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. ¿Y su número cuál era? Millones de millones. Una vez más da a entender que a nuestra vista es incontable. Que si empezáramos uno, dos, no. El hombre no podría contar. Millones y millones de ángeles, ¿no? Entonces, atendiendo a todos estos datos, es perfectamente seguro decir que los ángeles constituyen una compañía innumerable, un ejército poderoso. No forman un organismo como la humanidad, porque son espíritus que no se casan ni nace uno del otro, entonces no se están reproduciendo. Los que fueron creados y ahí están. Es decir, es un número exacto que no disminuye
ni aumenta, pero que son millones de millones. Perdón. Su organización. ¿Cómo están organizados los ángeles? La palabra ángel en las escrituras a menudo designa un oficio y no exactamente la naturaleza del ser. La palabra, vamos a entender un poco más lo que significa eso. La palabra hebrea marak simplemente significa mensajero y sirve para designar a alguno enviado por hombres o por Dios. Entonces, igualmente el término griego ángelos, marak y ángelos son la traducción en hebreo y griego para ángel, o el original de la traducción ángel, ¿no? También se aplica frecuentemente a los hombres en el sentido de mensajero o enviado, ¿no? ¿Qué queremos decir con eso? Que ya hemos mencionado algunas formas por las cuales la Biblia llama a los ángeles buenos, y ahora otras: hijos de Dios, espíritus santos, vigilantes. Entonces, lo que quiero decir es que no hay un nombre, no hay en la escritura un nombre general y distintivo para todos los seres espirituales. Se les llama de diferentes nombres, y a veces cuando se les llama ángel, pues a veces se le llama ángel para no exactamente designar su naturaleza, la naturaleza de su ser, sino más bien lo que está haciendo, su oficio como mensajero, ¿no? Y en este caso la palabra ángel también es utilizada para hombres cuando están en este mismo oficio. Por ejemplo, las 7 cartas de Apocalipsis fueron enviadas a los 7 ángeles de cada iglesia. Ahí en Apocalipsis no es el ángel de la guarda de cada una de esas iglesias. El ángel de cada una de esas iglesias era el líder de cada una de esas iglesias, es decir, el presbítero, el pastor, el obispo, quien estaba cuidando y pastoreando aquella iglesia. Entonces, se dice al ángel de tal iglesia, ¿por qué? Porque aquella persona era el mensajero. Era el mensajero de aquella iglesia. También elegido, podría ser. Esa es la idea. Pero bueno, vamos a su organización. Después de dicho esto sobre la cuestión del nombre de los ángeles, sin embargo, ahí hay varios nombres específicos que sí indican una diferenciación en sus clases, por ejemplo, ¿no? en su organización. Por ejemplo, el primero son los querubines. Lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 24, justo después del hombre y la mujer ser expulsos del jardín. Se dice que los querubines se ponen con espadas en la puerta del jardín para guardar la entrada al paraíso. Se dice también que los querubines, si los mismos o otros, pues da igual, posiblemente otros, se dice que los querubines contemplan el propiciatorio. De hecho, en la imagen del arca que estaba en el Santísimo Lugar, pues Dios manda ahí en la estructura del arca, pues dibujar 2 querubines. Dice que sostienen el carro en el que Dios desciende a la tierra, una expresión que está más poética. Y Ezequiel capítulo 1 y Apocalipsis 4 dice que están representados en diversas formas como seres vivientes. Dice que los seres vivientes ahí serían los querubines, ¿no? ¿Cuál es la segunda mención a una posible organización? Están los serafines, querubines, serafines. Y los serafines se les menciona únicamente en Isaías capítulo 6, versículo 2 y 6, ¿no?
También se les representa simbólicamente en forma humana, pero con 6 alas, 2 que cubren su faz, 2 que cubren sus pies y 2 para ejecutar rápidamente los mandatos del Señor. Se suele entender que en tanto que los querubines se muestran poderosos, los serafines deben reconocerse como los más nobles de todos los ángeles. Mientras los primeros resguardan la santidad de Dios, los segundos sirven a los fines de la reconciliación y preparan a los hombres de esta manera para que se acerquen debidamente a Dios. Se piensa que es así, pero la verdad es que si podemos darnos cuenta que hay una organización, pero tampoco podemos entender profundamente y claramente por qué esta estructura y realmente qué hacen cada uno de ellos, ¿no? Pero sí que están separados de alguna forma en algunas clases de ángeles y de esa manera organización. Y parece que hay diferenciación también de poderes, unos más poderosos que otros. Obviamente Satanás es el más poderoso de los demonios y hay demonios más débiles y más fuertes. Por eso dijo Jesús, si sale un demonio y tú no y la casa se mantiene vacía, vienen 7 peores. Hombre, ¿qué son 7 demonios peores? Pues más poderosos. Entonces da a entender que hay una diferencia también de poder en cuanto a los ángeles ahí. Siguiente, pues también se menciona 2 ángeles específicos en las escrituras, que son Gabriel y Miguel. También se les llama de arcángeles, ¿no? Se dice que fue el Gabriel o el Miguel que apareció ahí en Córdoba. Ninguno de los dos. Ya lo sé. No me digas, ahora sí sé. Ya lo sé. Pero sabéis que hay una historia, una tradición ahí, una leyenda en ese sentido en la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí. Por eso está el centro comercial del Arcángel, está el estadio del Arcángel, está la estatua del Arcángel de frente, cerca de... San Rafael. Está una estatua que se dice que es de San Rafael del Arcángel, cerca de la mezquita, Catedral Mezquita, ¿no? Y hay una leyenda en ese sentido, ¿no? Y curioso, porque el tal del Rafael ni se le menciona en las escrituras, porque se llama Gabriel y Miguel, los 2 arcángeles. El tal del Rafael no se llega a mencionar en la escritura, eso es más una tradición eclesiástica. En el libro apócrifo de Tobías se menciona Rafael. Por eso en el apócrifo. Muchas gracias, eso es buena información. Gracias, Luis. Bueno, a distinción de todos los otros ángeles, a estos 2 se les menciona por nombre. Gabriel aparece en estos textos que están ahí mencionados, Daniel y Lucas. Y Gabriel puede ser uno de los 7 ángeles que se dice que permanecen delante de Dios en Apocalipsis 8:2. Parece que su tarea especial ha sido mediar en las revelaciones divinas y interpretarlas. No mencionamos el Rafael porque realmente no aparece en las escrituras, sino en el apócrifo. Y el apócrifo no consideramos como literatura inspirada. Aparte que le dice a Tobías que hay unas cosas muy raras que no son totalmente contrarias a la Biblia. Ya, esto, exactamente. Bueno, el nombre Miguel significa literalmente ¿quién es Dios? La iglesia adventista del 7º día entiende que en la Biblia Miguel y Jesús son el mismo ser, por ejemplo. Simplemente que Miguel es otro nombre para Jesús. Bueno, nosotros no entendemos esto. Entendemos que esa interpretación es difícil de sustentarse en la Biblia y que lo más cierto es que Miguel sea realmente un ángel o arcángel, como se le quiera llamar, no pasa nada. Que sí es poderoso, por eso se le menciona por nombre. Miguel se menciona en Daniel 10, atendiendo al hecho de que se le llama el arcángel en Judas 9, y a la expresión usada en Apocalipsis 12:7 parecería que ocupa un sitio importante entre los ángeles como uno de los más poderosos. Los pasajes de Daniel también señalan el hecho de que Miguel es un príncipe entre los ángeles. Muy bien. ¿Cuál es el servicio de los ángeles? Vamos al siguiente punto. ¿Vale? Dejamos las preguntas para después, ¿verdad? Pero este es el último punto.
¿vale? Ya no os cansaré más con el tema de los ángeles. ¿Está interesante? ¿Puedo seguir? Sí. Bueno. Aún bien no habéis dicho no, porque si no... Bueno, terminamos con este punto, el servicio de los ángeles. Primero, alabar a Dios día y noche. Segundo, desde la entrada del pecado al mundo han sido enviados para servir a los que son herederos de la salvación. Tercero, se regocija en la conversión del pecador. Dice Jesús que los ángeles alaban y dan gloria a Dios. Adiós, buen trabajo. Dice que cuando un pecador se convierte, los ángeles se alegran. Eso también es un ejemplo para nosotros, ¿no? Cuando uno se convierte, que nos alegremos también, ¿verdad? Que celebremos. En la última iglesia, sí, en una de las iglesias que he estado, cuando se convertía alguien en el culto, bueno, tomaba una decisión. No es que creo que una persona que se levanta o levanta la mano está convirtiéndose, pero es un paso que se da y puede que esté convirtiéndose allí, ¿no? Y en una de estas iglesias, pues, y en este momento, la iglesia levantaba pancartas y batía palmas, ¿no? Celebrando aquella decisión de aquella persona. No está mal, está bien, porque los ángeles celebran, se alegran, y es lo que nosotros tenemos que hacer también como creyentes, como iglesia, ¿no? Celebrar cuando una persona se convierte. Bueno, dice que los ángeles también velan sobre los creyentes. No es que estén guardando una persona en específico, como el ángel de la guarda, sino que están cuidando de la iglesia y del creyente. No creemos en esto de que cada persona tiene un ángel de la guarda y está ahí el ángel todo el rato detrás de esta persona, ¿no? Nuestro ángel de la guarda es el Señor Jesucristo, que no está detrás nuestra o en nuestra cabeza, sino que está dentro, el Espíritu Santo que vive con nosotros. Este es quien nos guarda, ¿no? Ahora, los ángeles son enviados por Dios para servir a la iglesia y velar por los creyentes y por la iglesia, así que también pueden estar mandados por Dios ahí en ese sentido, ¿no? ¿Qué más? Ese es el servicio ordinario de los ángeles, ¿no? En general. Están presentes en la iglesia, están ahí 2 textos para mencionarlo. Conducen a los creyentes al seno de Abraham, y una imagen quizá poética también de los ángeles. Cuando en la parábola que cuenta Jesús, los ángeles llevan a Lázaro ahí al seno de Abraham, es decir, al gozo celestial. Entendemos, por último, que la idea de que algunos de ellos sirven de guardas a creyentes individuales no encuentra base en la Escritura, como he mencionado. La declaración de Mateo 18:10 es demasiado general para probar el punto, y Hechos 12:15 solo demuestra que hasta entre los discípulos había algunos que en aquel remoto principio creían en ángeles guardianes, porque en Hechos capítulo 12, versículo 15, cuando Pedro toca la puerta donde estaban reunidos los hermanos después de salir de la prisión, uno de los discípulos que estaban allí dice, ¿ah? Que será su ángel de la guarda, uno dice. Pero eso no prueba que hay ángeles de la guarda, sino más bien que había gente que creía esto en los principios de la iglesia, ¿no? Porque fijaros que Hechos cuenta una historia, no exactamente que todo lo que cuenta es una doctrina a ser seguida, ¿no? Y bueno, por aquí vamos terminando, hablando además del servicio ordinario, del servicio extraordinario que hacen los ángeles. ¿Cuál es? Principalmente, se hizo necesario a causa de la caída del hombre y constituye uno de los elementos importantes en la revelación especial de Dios. Con frecuencia medían las revelaciones especiales de Dios. Se le presentó a Abraham ángeles, a otros patriarcas, y como he dicho, anunciaron la venida de Jesús, cantaron en el nacimiento de Jesús, sirvieron a Jesús después de la tentación, etc., ¿no? Entonces,
comunican bendiciones a su pueblo y ejecutan juicios sobre sus enemigos. Su actividad es más proeminente en los grandes momentos de necesaria revelación especial, como en los días de los patriarcas, la época de la entrega de la ley, el período de la ley, el período de la deportación y el de la restauración del pueblo de Israel, en el nacimiento, la resurrección y la ascensión del Señor. Porque cuando las mujeres fueron a la tumba buscar a Jesús, ¿qué vieron? Un ángel se le presentó y le pregunta ¿qué? ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Pregunta el ángel a las mujeres. Un momento clave en la revelación especial de Dios, que es la resurrección de Jesús, y está un ángel declarando una verdad a las mujeres que le buscaron. ¿Por qué busca entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. En ese sentido, creemos que cuando se cierra el periodo de la revelación especial de Dios, el servicio extraordinario de la revelación especial realizado por los ángeles cesa, termina. Es decir, no creemos que puede venir un ángel y revelarse a alguna persona y revelar algo especial a alguna persona respecto a la voluntad de Dios, porque lo que es la revelación especial ya está revelado aquí. Y los ángeles han servido en esta ocasión y ya no servirán más, porque la revelación especial está aquí terminada, ¿no? Entonces, los relatos de sueños y visiones con ángeles que escuchamos a día de hoy, especialmente que vienen del mundo musulmán, de musulmanes convertidos a Cristo, pues estos relatos siempre indican que la persona que recibe la visión tiene que buscar la Biblia o un misionero o alguien que sabe explicar la Biblia para presentarles a Jesús. Nunca se les da una revelación, un ángel nunca se les da una revelación especial, no siempre apunta hacia Cristo. Y con eso terminamos. ¿Por qué? Porque de ahí surgieron muchas o algunas religiones con supuestas revelaciones especiales de ángeles que dicen algo sobre Dios. Pero nosotros no creemos en eso. Entonces, si alguien me dice un ángel, yo he visto un ángel, como ya he escuchado en algunas ocasiones, yo nunca he visto, pero bueno, alguien puede verlo, no pasa nada, está bien, sería una bendición. Pero que este ángel no le va a revelar nada nuevo respecto a quién es Jesucristo, porque la revelación ya está aquí. Y eso es suficiente. Pues aquí terminamos. La semana que viene o en el próximo estudio trataremos otras cosas sobre los ángeles que todavía no nos ha dado tiempo. Especialmente vamos a tratar sobre algunas cosas específicamente de los ángeles malos. Porque es decir, los demonios, Satanás, el diablo, ¿no? Pero venid, ¿vale? Porque es bueno conocer, saber lo que las escrituras dicen respecto al enemigo de nuestras almas, cómo quiere venir en contra nuestra, para que entonces podamos luchar también en contra de él. Pero hasta aquí hemos llegado. ¿Alguna pregunta, comentario, duda? Sí, por ejemplo, cuando se dice el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le defiende y lo defiende. Sí. Ahí el concepto es el ángel de Jehová, lo puede... Los ángeles de Dios. Ahí este salmo es un texto poético también. Está describiendo pues uno de los servicios de los ángeles de Dios, ¿no? Que hemos mencionado: velar, proteger, cuidar a su pueblo. El ángel del Jehová es los ángeles de Dios, que fueron creados por Dios y a día de hoy sirven a Dios, los ángeles buenos, y están a servicio del pueblo de Dios para cuidarles, para protegerles, para guardarles. Sí. La única idea correcta del ángel de la guarda es que realmente los ángeles guardan. Es uno de sus servicios, es uno de sus propósitos, guardar en el sentido de cuidar, de velar, de proteger pues a la iglesia,
al pueblo al pueblo de Dios. Entonces, en ese sentido es más bien un texto que quiere que el creyente se sienta protegido. Dice que los ángeles acampan alrededor de los que temen y le buscan, está diciendo, mira, vosotros estáis protegidos, cuidados, seguros. Una de las cosas que, bueno, hemos visto, se ve que los ángeles malos, en este caso los demonios, sí es verdad que se meten en los cuerpos de las personas, pero los buenos no se ve en la escritura de que se haya metido ninguno, ¿no? Dentro del cuerpo de las personas, ¿no? No, Lo máximo que se ha visto es cuando Jacob pelea con un ángel, ¿no? En este caso el ángel de Jehová, como se dice. Pero no llega a nunca estar un ángel bueno dentro del cuerpo de una persona. no, No se ve la escritura. No. Sin embargo, los malos sí. sí, pues no lo sé. Los malos vienen a destruir. Vienen a destruir, se mete dentro del cuerpo porque yo leí una vez que buscan agua y el cuerpo es mucha cantidad de agua. Bueno, ¿Y lo no. buscan? ¿No? Eso de que buscan agua ya no podemos decir porque Mira, no, con eso me lo borro. no se dice en las escrituras que están buscando agua, ahora sí que están buscando destruir. El diablo vino a robar, el enemigo viene a robar, matar y destruir. Entonces este es su propósito. Entonces los demonios poseen al cuerpo de algunas personas que, hombre, es como una invasión, ¿no? Es como una invasión en el cuerpo, para hacerle daño, Pues los ángeles no se dice en las escrituras, buenos, no se dice en las escrituras que han poseído el cuerpo de nadie. El único que posee el cuerpo de los creyentes es el Espíritu Santo. Este sí dice que habita el creyente. Los ángeles no. Ese no, ¿no? Los ángeles están Al que a campo alrededor, están guardando, cuidando, pero no dentro. Dentro está el Espíritu. Entonces el ángel de la guarda no existe. O sea que cuando voy con el coche y voy a más de 120, es mentira que se baje el ángel. Cuando va a 120 lo único que puedo cubrir que como la señal ponga 80, la multa te va a llegar. Sí, pero que el ángel no se baja, como se dice baja del ¿no? coche, ese se baja del coche antes de llegar. Sí, Pilar. Cuando uno dice entonces, uy, si no fuera por esa persona, como un angelito que me ayudó y me salvó, es que es un angelito, un ángel, que en persona, está incorrecto. Depende de cómo lo que quieras decir. Pues si por ejemplo, si Jorge me bendice, me ha ayudado a lo largo de mi vida o en algún momento, no sé, o me ha entregado un mensaje importante de Dios para mí en algún momento, y yo quiero decir, pues Juan ha sido un ángel en mi vida, y en el sentido de que Dios le ha utilizado para cuidarme. Está bien, no pasa nada. Ahora, que nadie se crea que Juan es realmente un ángel, en el sentido simplemente es que, como dice Apocalipsis, ¿no? Al ángel de la iglesia que está en Éfeso. A ver, el pastor, el líder de aquella iglesia, no es un ángel como estamos aquí hablando, pero por su oficio, por el trabajo que estaba haciendo de cuidar de la iglesia, de enviar un mensaje a la iglesia, pues se le llama ángel en ese sentido. Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. Tal persona ha sido un ángel para mi vida. Pues sí, está bien. Incluso las escrituras dicen que muchos han hospedado a ángeles sin saberlo. Muchos han hospedado a ángeles sin saberlo. Esto es, ¿qué quiere decir? Pues que muchos han hospedado en su casa hombres y mujeres de Dios que han servido a Dios y han sido como ángeles para mucha gente, pero a lo mejor no se dieron cuenta en aquel momento que estaban hospedando ese tipo de gente. ¿Me explico? Entonces, más bien ahí valorando lo que es un don muy bonito, que es el de hospitalidad, ¿no? Entonces, lo que es muy útil también para las células, ¿no? Los anfitriones de célula que reciben en su casa y hospedan en su casa, hombre, en ese caso por un momento, ¿no? Pero no deja de hospedar también, aunque ahí se refiere a hospedar por noches, ¿no? Y ahí pues
dando valor también a los que sirven de esta manera. Sí. Por ejemplo, hay una expresión que a mí me cuesta bastante contrastarla con los inconversos. En concreto tengo dos amigas que me cuesta mucho tocar ese tema, porque han perdido un hijo y ellas dicen que su hijo es su ángel. Pero es que todavía más me impacta cuando lo escucho en un cristiano, porque me entra una ganas de llorar. Bueno, eso es un concepto equivocado. A ver, un hijo, o no solamente un hijo, sino... Un hijo en concreto porque ella es un hijo. Pero cualquier persona que muere, Una pérdida. cualquier persona que muere, ¿no? Da igual si es niño, si es adulto, si es joven, cualquier persona que muere, pues se va al cielo o al infierno. Y obviamente desde allí, donde está, no puede hacer nada para guardar a los que estamos aquí. Entonces realmente no... Cualquier persona que se va, no se vuelve allá. Bueno, a ver, un creyente o un niño que se muere se va al cielo. No está en el cielo como, no se vuelve un ángel en el cielo, ¿no? Obviamente, porque sigue siendo una persona que está en el cielo, sea niño, sea joven, sea adulto, sea quien sea, ¿no? Entonces está en el cielo y obviamente desde el cielo está disfrutando del gozo celestial, está feliz, está contento, está en el cielo. ¿Ah? Exacto, está con su cuerpo, bueno, recibirá la resurrección y tendrá su cuerpo glorificado. Es un espíritu que está con Dios en el cielo y está gozando y está satisfecho. Desde allí, obviamente, no puede hacer nada por nosotros. Entonces, no decir que se vuelve un ángel es disminuirlo. ¿Por qué? No es que los ángeles tienen menos poderes que nosotros, es que los ángeles están por debajo de los seres humanos, en el sentido de relación con Dios. Sí, pero una persona inconversa es muy difícil. Ya, bueno, no tienes que, a ver, a las personas que no se han convertido no tienes que explicar estas cosas. Ellos tienen que aceptar a Cristo primero. Y ya estas cosas más profundas que estamos hablando aquí, pues esto a lo mejor algunos de vosotros ni siquiera sabíais hace una hora. ¿Me explico? Entonces, no se debe pelear con gente inconversa sobre temas que no merecen la pena. Tú escucha, entra por aquí, sale por aquí y luego le predicas sobre Cristo. Ya está. ¿Me explico? No es pelear, simplemente yo le quiero hacer ver porque está equivocado. Entonces yo le digo, tú te imaginas, es que él no puede ver, esté donde esté, porque tampoco yo le digo, esté donde esté, porque yo no te puedo decir dónde está. Ya, pero lo que estoy... A la persona creyente, ahí sí le dije a la lo que persona estoy diciéndote es que da igual lo que esta persona piense sobre este tema, que no es el punto principal que tienes que hablar con esta persona. No, el principal es que... Un no creyente. Y ¿para qué pelear? En el sentido de pelear que digo, ¿para qué discutir sobre ese tema con una persona? Porque no merece la pena. Vas a crear un conflicto que no merece la pena. Pues entra por aquí, sale por aquí, tú sigues tu vida y ella también. Y enfatiza lo que es principal. Para el no creyente, si el no creyente no se convierte, pues podemos explicar lo que queramos de cualquier doctrina bíblica, no se enterará y no tendrá interés y nos llamará loco. ¿Por qué? Porque no entiende el fundamental. Por lo tanto, el fundamental es lo que tenemos que compartir. Lo demás pues, llegará con el tiempo si la persona se convierte. Entonces, si la persona piensa que su hijo es un ángel, pues mira, seguirá pensando hasta que se convierta. Y si no se convierte, da igual lo que piense sobre su hijo, deje de pensar. ¿Me explico? Y que esta persona piense diferente sobre su hijo tampoco le salvará. Porque la salvación viene por otro lado, viene por Jesús. Pilar. Porque ¿a qué se refiere cuando en Hebreos dice que nosotros somos superiores a los ángeles? Lo que estaba diciendo ahora. Sí. Que
los ángeles son más poderosos, tienen obviamente, por eso pueden guardarnos, preservarnos, pero nosotros somos superiores a los ángeles en el sentido de que tenemos una relación diferente con Dios. Dios no ha enviado a Jesús para morir por los ángeles que se han revelado. Amén. Conocemos el bien y el mal. Dios ha enviado a su Hijo para morir por los hombres que se han revelado. ¿Os dais cuenta? El valor está ahí. Entonces, los ángeles que se han revelado y están en el infierno y van para allá. Dios no ha dado una segunda oportunidad a ellos. Entonces, en ese sentido, somos superiores, ¿no? Tendríamos que profundizar un poco más en el texto de Hebreos, pero en general, pienso que es en este sentido de relación con Dios que somos superiores. Sí, Luis. Bueno, teniendo en cuenta que en el Antiguo Testamento, principalmente la parte o sea, antes de que los profetas mencionaran el concepto del Mesías, la gente del Antiguo Testamento no conocía un concepto exacto para Cristo, ¿no? Que ya existía desde antes de la fundación del mundo eternamente, ¿no? Cuando habla lo que dijo José, de que Jacob peleó con un ángel y el ángel le dijo: has peleado con Dios y con el hombre, ¿es una teofanía de Cristo o no? Sí, es un tema controversio. Sí, se llama, bueno, algunos teólogos llaman epifanía, ¿no? Algunas apariciones angélicas en el Antiguo Testamento, como esta y algunas otras, algunos teólogos dicen que la verdad no son apariciones angélicas, sino más bien son epifanías, o como que viene a ser apariciones de Jesús, ¿verdad? A Jacob y a otras personas. Y se les llama así ángeles porque por cuenta de ese conocimiento limitado, porque la revelación es progresiva y estaba todavía en camino, ¿no? Pues no sé decirte si era Jesús realmente o realmente era un ángel. No lo tengo claro si era una epifanía de Cristo o si realmente era un ángel. Y un poco no influencia en lo fundamental del texto. Sea una epifanía, sea un ángel, Jacob ha luchado con Dios. Sea en la persona de Jesús, sea en un mismo ángel enviado por Dios. El tema es que Jacob ha luchado con Dios en el sentido de que no contra Dios, sino con Dios, más bien en oración, ¿no? Y no ha vencido a Dios, sino que ha vencido a sí mismo con la ayuda de Dios. Porque el tema era su orgullo, el tema era su carácter, porque era engañador, ¿no? ¿Se dice así? Sí, No, sí, no. vencedor. No, que era un mentiroso, que engañaba, ¿no? Un usurpador. Un usurpador, exactamente. Entonces, y ahí el ángel, Dios, sea quien sea, lo importante es que el enviado de Dios o el propio Dios, lo que sea, ha tocado a Jacob, ¿no? Entonces Jacob ha luchado con Dios, Dios le ha tocado de alguna forma, y esto es lo importante. Sí, con respecto al pasaje este que estamos hablando y lo que estás diciendo verdaderamente es así. En Mateo 27 tenemos cuando Jesús se encuentra con Natanael, que dice aquí un verdadero israelita, y Jesús menciona ese pasaje de Jacob. Y a diferencia de lo que el ángel habla con Jacob, que Jacob lo que ve es una escalera apoyada en el cielo y en la tierra, por donde los ángeles suben y bajan. Jesús le dijo a Natanael, le dijo lo mismo, pero en vez de decir los ángeles, dijo el Hijo del Hombre. A partir de ahora veréis al Hijo del Hombre subir y bajar. Entonces lo que está diciendo Cícero, hablando del ángel y hablando de Jesús. Sí. Tiene mucho sentido así, los teólogos o los teólogos que van por ese camino de que hay apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento no lo dicen en el vacío, es que tiene bastante coherencia en varias ocasiones.
¿Y puedes decir algo, Oscar? No, respecto a lo que estaban hablando antes la hermana de donde se te muere un hijo, que no puede ser tu ángel de la guarda. Vas a ser un espíritu de Dios, tu ángel de Dios, que te está cuidando. Pero hermano Oscar, tú eres creyente y tienes a Dios en tu corazón, pero esa persona no lo tiene, es Ya mundana. ves lo que ha dicho el pastor, no hay que entrar en esa discusión. No, yo ya no, yo la dejo. Ya está. Porque yo me encontré con gente así y he dicho, no puede ser. Ya está, yo la Mira, dejo. Oscar y Ana son ejemplos, no quiero profundizar en este tema porque no viene el caso, pero han pasado por una tragedia que todos sabemos y lo más importante para ellos no era saber si son un ángel, si su hijo se volvió un ángel o no. Lo más importante es que, antes de convertirse, lo más importante es que se han encontrado con Cristo. Amén. Así es. Y esto les cambió la vida y esto les ha centrado todo, ¿no? Y les está ayudando ahora mismo. Ahora, desde el momento que se han convertido ya sabían todo, ¿no? Están aprendiendo y llevarán tiempo aprendiendo. Lo más importante que saben sobre su hijo es que está con Dios. Así es, amén. Y si está con Dios. Y desde ahí, obviamente, no puede aparecerse para ellos y demás, porque no hay este contacto, ¿no? Pero saber que nuestro hijo ya está con el Señor, está en el cielo, pues está en un estado de gozo y contentamiento. Es lo que estamos buscando nosotros cuando nos vayamos también, ¿no? Amén, así es. Donde no hay dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento. Exactamente. Que el pasaje que he dicho no es Mateo 27, es Juan 1, los versículos 48 al 43 al 51. Sí, lo de la escalera, lo de la escalera. Muy bien, pues vamos terminando. Ya hemos pasado. Veo que era un tema que Que tiene Que- que para Tiene que seguir. que os gusta, ¿eh? Que faltaba Que os guste el tema. Es un, Vaya. tema, es un tema que no se suele hablar mucho en la iglesia. Desde luego. Y desde la semana que No mucho, viene, no. hermano Nada José, casi. hermano José, Yo veo desde la que semana son- que viene menos. Menos. Yo creo que el tema de que si hay cuerpo o no hay cuerpo en los ángeles es un tema secundario, como tú dices, tampoco hay que profundizar mucho. Pero sí que cuando habla de los ángeles caídos, de los ángeles malos, los demonios, habla de eso, de legión, de espíritu que posee una persona, entonces ahí se ve que es espíritu nada más. Pero en el caso de los ángeles buenos, Dios utiliza a veces que ese ángel que Él envía tenga forma, porque cuando ven en la piedra de resurrección dice que estaba sentado el ángel. Entonces un espíritu no se sienta. Si se sienta es que tenía forma de cuerpo humano o de algo. Lo que no sabemos, claro, no tendría carne ni hueso, sería la forma solamente exterior. Pero dice que estaba y hablaba, y los ángeles que cuando nació Jesús cantaban. Sí. Entonces ahí vemos que puede utilizar Dios, que esos espíritus que están buenos con Él, que son santos, ángeles santos, Toman que alguna forma, ¿no? tomen alguna forma. En Apocalipsis vio Juan a un ángel de Jesús y iba a adorarlo y dice, no te postres, yo soy consiervo tuyo, yo soy el ángel del Señor. Alguna forma tenía. Claro, dice tú, adora a Dios. Entonces tenía forma, Sí, y Ahí- en la visión podían verlo. podían verlo. Igual que en Daniel tenía alguna forma. Ahora, ¿qué forma era? Por eso algunos pensaban que tenían cuerpo, por cuenta de eso, pero luego no tenían cuerpo, pero alguna forma han tomado para que Diferente puedan, es decir que tenga carne y hueso como nosotros, pero para de que alguna pu- forma. alguna forma espiritual tuvieron para que pudieran ser vistos de alguna manera. Claro. Bueno, nos ponemos en pie. Ya veo que tiene tela para vosotros este tema, que os gusta. ¿Eh? Vamos a orar para terminar.